radio alternativa. Liliana Riga, hermana de Paulo Riga, asesinado por la llamada policía de Gatillo Fácil. Leonardo Bianchi, del Movimiento Torre. Laura Ginsberg, de Apeña, agrupación por el esclarecimiento de la masacre en Puno de la Mari López y Julián Boxer, del Movimiento Popular La Dignidad, y de FM La Caterva, una muy buena radio alternativa del barrio de La Blanca. Sí, por supuesto que como Dios atiende en Buenos Aires, que todos lo sabemos eso, es poco conocido aquí, pero es uno de los mejores periodistas. Un desgraciado como Bernardo Neusta sabía decir que para un periodista no hay nada peor que para otro periodista. Para mí un periodista del campo popular y talentoso es un compañero, por eso digo que es uno de los mejores periodistas. Y además autor también de otro clásico que está aquí, porque está a la venta, Casa de la Mesa, autor del libro Perón, la AAA y los Estados. Justamente vino de Rosario, no es de Buenos Aires, vino de Rosario, para hablarnos del tema que hemos abordado en la primera parte de este acto, que es los vínculos del director de Radio Cooperativa en aquellos años terribles de la AAA. Tengo el gusto, el honor de presentar a Carlos del Prado. ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Se escucha bien? La verdad que es un gustazo estar acá y escuchándolo a Germán uno sabe que no lo van a derrotar nunca. Le van a sacar el micrófono 100 veces más, pero su voz se va a colar porque es tan grande la verdad, es tan estridente la verdad, porque cuando los demás no la dicen, cuando uno dice la verdad, se hace estridente por más que lo diga en un lugar chiquito. Eso lo aprendimos peleando en la calle contra los patrones que nos echaban como perros, y nosotros con un megáfono denunciábamos esos procesos de vaciamiento, y después el gerente en aquel momento del diario La Capital, del diario El Ciudadano, del diario de Rosario, Orlando Guiñati, lo menciono porque es el actual presidente del ámbito financiero, el diario más emblemático de lo más recalcitrante de la derecha argentina. Orlando Guiñati nos contestaba por Canal 3 de la ciudad de Rosario lo que nosotros decíamos por megáfono. ¿Qué significaba eso? Significaba que la palabra, cuando es precisa, cuando tiene contenido de información y está cargada de sentido, es la verdad que no se dice. Y la verdad cuando no se dice es estridente por más chiquito que sea el lugar donde se diga. Por eso a Germán no lo van a derrotar. Y en esa no derrota de Germán está también la continuidad de cada uno de nosotros. Cuando el compañero recién interpretaba estas canciones que tienen este gusto y este sentido tan del folclore nuestro, pero con letras que tienen que ver con la lucha anarquista, con la lucha obrera, qué bien que suenan por más que no se escuchen. Qué bien que suenan, porque estamos hablando de eso que necesitamos escuchar. Se necesitan escuchar estas voces. La salud mental es rebeldía. El futuro tiene que ver con la salud mental, que es la rebeldía. Por eso estamos acá. Y por esos signos cósmicos que tiene la realidad mágica de América Latina, estamos en el Salón Perón de la legislatura. Y cuando hace algunos años atrás comenzaron las causas sobre la AAA, aparecieron en las paredes de las principales ciudades de la Argentina un afiche que decía: no jodan con Perón. Nosotros dijimos en aquel momento: hay que joder con Perón, porque el último Perón nos jodió la vida. Porque el último Perón es el Perón creador de la AAA. 8 de octubre de 1973. Perón estaba cumpliendo 78 años. Reunión en Olivos, 5.000 suboficiales que se habían mantenido fieles con Perón durante lo que significó la resistencia del peronismo
y la fusiladora que había empezado en el 55, ingreso de la Argentina al Fondo Monetario Internacional, congelamiento de salarios, la planificación económica del país desde las usinas de las multinacionales, el Fondo Monetario primero, después el Club de París, a los cuales ahora volvemos, a los dos, al Fondo Monetario y al Club de París. Pero estos 5.000 suboficiales se negaron a reprimir peronistas, le congelaron el salario, lo suspendieron, los metieron presos. Cuando Perón volvió, pidió esa reunión, cumpleaños, número 78, está en el diario Razón de ese propio 8 de octubre de 1973. 5.000 suboficiales. Perón los reúne a todos, le da la mano uno por uno. Imagínense la carga simbólica de aquel que había dado la vida por él, que le da la mano y lo saluda. Y en ese momento Perón dice: compañeros, necesitamos volverles a pedir un favor. Necesitamos que las proteja la Isabelita de la infiltración marxista que tiene el movimiento. Ustedes se van a constituir en el brazo militar que necesitamos para proteger a Isabel Martínez de Perón. Los voy a dejar con los dos compañeros que le van a decir cómo vamos a trabajar. Los dos compañeros eran Jorge Osinde y José López Rega. 8 de octubre del 73, fecha fundacional de la AAA en Argentina. ¿Quién lo dice esto? Jorge Castro, hijo de José Saturnino Castro, llamado El Potrillo, que fue uno de esos 5.000 suboficiales que participaron de la fundación de la AAA. 8 de octubre de 1973. ¿Qué fue la AAA? Lo que dijo Rodolfo Walsh. Fue el prólogo de las 3 Fuerzas Armadas convirtiéndose en los títeres macabros de los titiriteros que quisieron cambiar la suerte de la Argentina. ¿Quién eran los titiriteros? Los delincuentes de guante blanco, el poder económico. José Alfredo Martínez de Oz, gerente general de Hacienda. Alcides López Aufrán, el que introdujo los planes para la domesticación social en Argentina a partir del año 1957 con los franceses, pagados por el Estado argentino, para constituir pliegues íntimos en el Estado Nacional, para enseñarle tortura a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Seguridad de élite de cada provincia. Desde el 57 hay pliegues íntimos de los estados nacionales, provinciales y municipales dispuestos a la represión en determinados momentos que necesita siempre el sistema capitalista, el sistema de las minorías, el sistema de los delincuentes de guante blanco. En julio de 1973, la tendencia peronista de izquierda le había hecho un acto a Perón, porque después de lo que fue el golpe de derecha, que fue Seiza, 20 de junio de 1973, el 21 de julio de 73, gran movilización de la tendencia peronista hacia Gaspar Campos. Entonces López Rega comienza con una serie de reuniones todos los jueves. El 26 de julio de 73, cuando se recordaba un aniversario más del viaje hacia la Pampa de arriba de Villa, Perón reúne a 50 militantes de otras juventudes, lo que se va a terminar llamando la Juventud Peronista de la República Argentina, más conocida en la jerga política y en el léxico político argentino como la JP. Allí aparece el cabezón Amodio, Adrián Carlos Amodio, trabajador desde el año 1970 del Ministerio de Bienestar Social, conducido por José López Rega. A partir de ese momento vienen reuniones permanentes todos los jueves con López Rega. Allí está Amodio. Adrián Carlos Amodio, el cabezón Adrián Carlos Amodio. 16 de noviembre de 1973, primer número inaugural de la revista El Caudillo de la Tercera Posición. Su director, Felipe Romeo, uno de sus principales redactores, Adrián Carlos Amodio. En 1978, Amodio es nombrado en plena dictadura, en pleno mundial que celebraba el triunfo de la dictadura, con distintos puntos de vista sobre por qué nuestro pueblo festejó, si fue el punto más bajo de la conciencia política o fue el punto de recuperación de las calles y nunca más se fueron las masas de allí. Dos puntos de vista con distintos fundamentos para defender cada una de las posiciones. Lo cierto es que fue el mundial de la dictadura. Los goles de Kempes tapaban los gritos de la ESMA, ahí nomás, a 600 metros de la cancha de River. En 1978,
este hombre Amodio es nombrado el secretario de la Dirección General de Recaudación Previsional. Ya era delegado de UPCN, la siempre patronal UPCN. 1978, el año del Mundial. En 1980 se retira, va a la actividad privada, pone un bar con su padre. En la década del 80 vuelve a través del negocio en los medios de comunicación, instala radio siempre con el apoyo de los gremios oficialistas burocráticos. Y en el año 2002, en el año del gran estallido de las asambleas populares, Amodio es procesado por falsificación de documentación en el INAES. Allí le pesa todavía una prisión no efectiva de 2 años y 7 meses por falsificación de documentación. Ese es Amodio, el que se reunía todos los jueves con López Rega. Ese es Amodio, el redactor del órgano de difusión e intelectual que le daba base a la AAA, que después se va a convertir en las 3 Fuerzas Armadas, como hizo Rodolfo Jorge Walsh. En el INAES está allí y es absolutamente juzgado, procesado y con 2 años y 7 meses de prisión preventiva, que nunca lo ejecuta. Años 90, el peronismo da la inversión de campana, la famosa frase de John William Cook, el primer delegado de Perón en el exilio: el peronismo es el hecho maldito del país burgués. Vuelta de campana, el peronismo se convierte de la mano de Menem y de gobernadores como Kirchner en el hecho burgués que maldice el país. Saqueo institucionalizado, los patrimonios colectivos privatizados, el desmantelamiento de aquel primer Estado peronismo, de aquellos 2 primeros fantasmas de Perón, los que asomaban en el recuerdo emocionado de mi familia, haber conocido el centro de la ciudad, el primer par de zapatos, la primera ida del cine con ese peronismo. El peronismo de los 90 es la vuelta de campana. Las ciudades obreras se convierten en ciudades fantasmas, ex ciudades ferroviarias, ex ciudades obreras, ex ciudades industriales. Aparece la economía delictiva del narcotráfico, el discurso de dominación, la etapa superior del imperialismo hoy. Por eso el general Milani, este represor, este genocida, este denunciado por desaparecedor de personas, lo primero que hace en este año, 5 de enero, regalo de Reyes para todos nosotros, convenio con el Comando Sur de Estados Unidos, le compramos 25 unidades de Hammer para combatir al narcotráfico. El verso del combate al narcotráfico hace que las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad de todo el continente vayan contra el pueblo humilde para sacarle su territorio. Pasó en Colombia, pasó en México, está pasando en Brasil. El discurso es el mismo. Lo dice Scioli en Buenos Aires, lo dice De la Sota en Córdoba, lo dice Bonfatti en Santa Fe. Represión al pueblo humilde, la fase superior del imperialismo detrás del verso del combate al narcotráfico. En esa década del 90 viene la privatización de los medios y allí aparecen las radios de Amodio. En esa burguesía rantifusa que nace como nuevo sistema capitalista en Argentina, él se queda con varias radios. Y ahora se toma de la bandera del discurso de lo nacional, lo popular, la defensa de los derechos humanos, y produce entonces, con el despido de Schiller y su programa Leña al Fuego, la demostración más clara y concreta que la palabra sigue siendo subversiva para todos aquellos que quieren manipular las mayorías para que simplemente sean el bocado, la presa más directa que tienen las minorías. La historia individual de Amodio en realidad lo que está marcando es la crónica de una sucesión de intereses que, a contramano de aquellos que venían buscando a nuestros 30.000 compañeros revolucionarios desaparecidos, todavía hoy sigue siendo una necesidad de nuestro pueblo. Repudiar la censura contra Schiller es marcar que continúa en la Argentina una matriz que se vuelve represiva cuando los intereses de la minoría se ven cuestionados, desde la palabra o desde la lucha social. La AAA fue lo que emergió de aquello que se venía preparando del 57. El 76 es hijo de aquello que se venía preparando del 57. La censura contra Schiller forma parte de eso que muy bien Adolfo Pérez Esquivel recién resumió con esa frase extraordinaria, con una postal notable, el monocultivo de mentes. La palabra de Schiller lo podrán escuchar poca gente, pero la palabra de Schiller se termina escuchando porque dice aquello que no hay que decir, aquello que está prohibido.
¿Hay continuidad de la AAA en la Argentina? Sí, hay continuidad de la AAA en la Argentina. El proyecto X así lo demuestra. Las represiones en distintos lugares así lo demuestran. La dictadura de las pautas publicitarias oficiales en cada provincia así lo demuestran. Así como hay un relato kirchnerista a nivel nacional, hay un relato socialista en la provincia de Santa Fe, en donde se tapa, por ejemplo, que hay grabaciones y filmaciones del gobernador Bonfatti y del ministro Lamberto junto a los principales integrantes del principal grupo narco de la ciudad de Rosario, que son los monos, los canteros. No se dice en los grandes medios de comunicación. ¿Por qué? Porque se disciplina todo con la pauta publicitaria. El caso de Schiller no es un caso individual, es un caso colectivo. Por eso estamos acá. Para decir, como lo demostramos en el libro, que el Estado, la conformación del capitalismo en la Argentina, a lo largo de décadas siempre se reservó la preparación de élites para dos represiones: la represión física y la represión intelectual. Y estamos en esta etapa superior del imperialismo, en donde hoy, por sobre todas las cosas, lo que se quiere lograr es ya no la doctrina de la seguridad nacional, sino la doctrina de la seguridad ciudadana, que es lo que quieren imponer ahora, a través de las policías provinciales, tal como lo vivimos en diciembre del año pasado en distintos territorios provinciales. Amodio formó parte del aparato intelectual e ideológico de la AAA, porque formaba parte de los intelectuales jóvenes que acompañaron a José López Rega. Su continuidad en el tiempo no se explica simplemente con una especie de metamorfosis, de travestismos que él tiene, sino que siempre los actores se repiten cuando el guión es el mismo. El problema acá es el guión, el problema acá son los titiriteros. Hermann Schiller no tiene hilos que le condicionen sus movimientos. Hermann Schiller es un tipo que no es ventríloco, nadie habla por él, no es títere para ser hablado por otro. Estamos acá para decir, en este momento en la Argentina, más allá de cualquier creencia política, más que nunca, tenemos que salir a decir nuestras verdades, nuestra información. Porque si realmente queremos que nuestros pibes sean felices, hay que decir las palabras prohibidas por los grandes partidos políticos, porque los grandes partidos políticos son la representación permanente en la Argentina de las grandes billeteras. Nosotros hablamos de amor, de futuro, de revolución, de socialismo, de igualdad. Y por eso estamos acá, al lado de alguien que siempre habló de esto, Hermann Schiller. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos del Prado. Yo les dije, Dios atiende en Buenos Aires, por eso es poco conocido en esta ciudad fría, abierta, llena de cemento y con muchas cosas que son feas. Pero es sin duda uno de los mejores periodistas del país y creo que lo podemos incluir a través de las palabras, más allá de lo personal, lo incisivo que fue en la radiografía de estos últimos 30 años que ha atravesado el país. A propósito de lo que él dijo, adhirió a este acto otro periodista, Luis Gasulla, que es un periodista que publicó un libro que yo no leí, pero me dijeron que es muy polémico, El negocio de los derechos humanos. Bueno, Luis Gasulla tenía un programa de radio cooperativa hasta hace 2 años y Amodio se le levantó de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque cuando mataron a Mariano Ferreira, él se le ocurrió, era obvio, lógico, como hicieron tantos medios, hacer entrevista a Marcelo Ramal del Partido Obrero, como lo hicieron, hasta muy Legrand lo hizo. Entonces Amodio le dijo, acá vamos a pasar únicamente la versión del gobierno de lo que le pasó a Mariano Ferreira. O sea, lo que nosotros sabemos, en la primera etapa, cómo se reivindicaba y cómo se trató de salvar a este personaje que es Federas. Bueno, hemos mencionado algunas de las gratas presencias.
y también, esto debería haberlo dicho al principio, lo digo ahora, que hay una importante delegación de la CORREPE, de la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional, este organismo tan importante que cumple una función de documentación y de denuncia de las atrocidades que se cometen en esta etapa de los derechos humanos, entre comillas. Movimiento como la CORREPE, al que no pertenezco orgánicamente, pero sí pertenezco moralmente. También está presente Susana Workman, psicóloga y encargada de prensa